Hola, hoy día tengo el gusto de poder hablar con Raimundo Díez, abogado de la Universidad de los Andes, Universidad de Leiden y Columbia, y tiene la facultad de ejercer en Nueva York. Hoy día vamos a poder hablar del derecho internacional y los conflictos limítrofes y que vienen para el mundo en los próximos años. Raimundo, Muchas gracias por la y invitación. si dije algo de tu credencial no tan bien, No, está perfecto, no te preocupes, no lo te preocupes, practicamos como una hora y me salió igual mal, pero... no te preocupes, no hay problema. Oye, Ray, gracias por venir, gracias por presentarte y sobre todo por lo que hay que conversar, que es un tema un poco denso y que bueno creo que hay que compartir con el mundo. Claro, la idea es poder transmitirlo de la forma que la gente lo pueda digerir, que sea fácilmente de entender y de recordar, porque a veces son conceptos un poco complejos y densos. ¿Qué es? Y apartamos por lo más básico. Va a estar igual de perdido que todos los televidentes. ¿Qué es la Haya? ¿Y por qué tiene tanto peso en Chile? La Haya es una ciudad que está en Países Bajos, donde está constituida la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje y la Corte Penal Internacional. Asumo que todo esto partió por la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué todos nos juntamos en la Haya y no sé, en Berlín o en Nueva York? Sí, porque bueno, todo esto partió porque el zar Nicolás II, el emperador ruso, en 1917, llamó a fundar una corte para la paz, para que no vuelvan a haber guerras mundiales, ¿ya? Finalmente eso se concretó con la Corte Permanente de Arbitraje y con la Corte Permanente de Justicia a nivel internacional, que es como el antecesor de la Corte de la Haya, ¿ya? Luego, en 1945, cuando se fundó Naciones Unidas, también se incluyó ahí, como el sucesor de esta Corte Internacional, una corte ya establecida de carácter permanente, fijo, que se llama ahora la Corte de la Haya o la Corte Internacional de Justicia, que tiene miembros permanentes, con jueces permanentes. Y esta idea, perdón por interrumpirte, Tranquilo. pero ya. Entonces se crea la Haya, pero hay una particularidad de la Haya. Hay 5 que tienen mucho más poder que los otros 240, 202 países. Claro, lo que pasa es que te estás refiriendo al Consejo de Seguridad. Sí, como lo Sí, el nombraste. Consejo de Seguridad es un organismo distinto desde la Corte Internacional de Justicia. El Consejo de Seguridad está compuesto de 5 miembros permanentes y otros miembros que van rotando cada cierto tiempo. Que si ¿Ya? no me equivoco es la Unión Soviética, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y China. Sí. Rusia, Pero hoy día. Pero en esos tiempos, claro, era la Unión Soviética y eso es súper importante y eso es lo que también demuestra que el problema, o sea, que la composición actual del Consejo y la estructura de Naciones Unidas en términos globales necesita una reforma producto de esta estructura que estamos conversando de los miembros permanentes. ya, perfecto. Pero vamos por parte. Entonces, existe la Haya y tenemos el Consejo de Seguridad, que son los 5 Claro, grandes del planeta. la Haya está en Países Bajos y el Consejo de Seguridad está en Naciones Unidas en la sede de Nueva York. Perfecto. Y cuando nosotros se dice como ciertos países tienen la potestad de ejercer que la Haya, que acaten lo que dictó la Haya, ¿qué significa? ¿Estos cinco países van a hacer todo lo posible para que se cumpla o no tiene nada que ver? Sí, hay una relación ahí. Lo que pasa es que el Consejo de Seguridad tiene estos 5 miembros permanentes que tú mencionaste, ¿cierto? Y técnicamente es el Consejo quien ejecuta las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. O ¿Ya? sea, están obligados a que se cumpla la ley. En principio sí, Sumo. pero en derecho internacional la voluntad de los estados es lo que prima. Entonces, por mucho que haya una sentencia de la Corte, por ejemplo, si se dicta una sentencia de la Corte contra Israel, por ejemplo, o contra un país que es una ex colonia francesa, que se entiende bajo como el tutelaje ¿Ya? de Francia, en el caso de los países africanos, o de Estados Unidos, en el caso de Israel, y esa sentencia adversa a los intereses de Israel o de un país africano, Francia o Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo, por lo tanto, no solamente van a vetar sentencias de la Corte que les afecten sus propios intereses, sean los de China, Rusia, Estados Unidos, etcétera, sino que también lo de sus aliados. Asumo que esto que me estáis contando no es un caso aislado, ha pasado más de una vez. Sí, ha pasado más de una vez, pero también hay casos donde hay otros países que son, por ejemplo, condenados por la Corte y el Consejo de Seguridad sí funciona Ah, bien en la medida que los intereses de las 5 potencias, que son los miembros permanentes, no se vean afectados, sea de forma directa o indirecta. pero, bueno, yo creo que muchos televidentes nos estamos preguntando por qué estos 5. Porque fue una coyuntura.
la verdad es que a raíz de la Segunda Guerra Mundial se firmaron todos estos tratados constitutivos de la Organización de Naciones Unidas y estos fueron los 5 países que eran grandes potencias. Quizás si se hubiera firmado 30, 40 años antes, quizás Alemania, por Eso te ejemplo, iba a decir. podría haber sido un miembro permanente, quizás China no, quizás Japón sí. Bueno, Pero en 1945 Japón está destruido con las bombas de Hiroshima, Alemania está destruido cuando dividieron Alemania, ¿cierto? En estas 4 partes, como un protectorado bajo dominio británico, francés, etcétera, de los estadounidenses también. Entonces, Alemania y Japón, por ejemplo, en 1945 no tenían ningún poder. Entonces, pero es coyuntural, siempre el claro. poder es así, el poder a nivel internacional opera de esta forma. Pero bajo la lógica que contáis, siento que hay un pero en todo esto. Significa que este Consejo de Seguridad opera bajo la lógica que tienen que tener mucho poder los 5. O sea, si uno llega, como el caso de Rusia, que cada vez pierde más relevancia internacional y lo toma la India o Japón, ¿qué Ajá. va a terminar pasando? Lo más probable, yo creo que en un mediano plazo podría haber una reforma a la organización de la ONU en términos globales. Y eso va a implicar también una reforma al Consejo de Seguridad, principalmente el veto de los miembros permanentes y también la integración de ciertos jueces que se llaman como ad hoc, que son seleccionados como más a dedo por los estados en la composición de la Corte. Y en la Corte Internacional de la Haya, ¿Sí? asumo que los jueces son amos y supremos, son personas muy... ¿Las designa quién? ¿Quién? Las designan los propios estados y son personas de una gran trayectoria a nivel internacional. Hay unos juristas de tremenda estatura. Entonces, la verdad que si bien tiene una designación política, una vez que están designados deben jurar cumplir su función jurisdiccional de la mejor forma posible, apegado estrictamente al derecho internacional. ¿Ya? Hay un tema también de costumbre que también aplica como fuente del derecho. Eso está estatuido en los estatutos de la Corte, en el artículo 38. Entonces, la verdad es que si bien los tratados, los principios son fuentes de derecho, también la costumbre juega un rol. Entonces, hay casos donde la costumbre puede ser determinante, por ejemplo, incluso aunque la ley no diga nada o un tratado no diga nada. Pero hasta, ya perfecto. Pero el tema, mi duda es, ¿quién decide estos jueces? ¿Quién los va, quién los 5, los 5 grandes del Consejo de Seguridad, cómo deciden? ¿Quién tiene algún peso en poner estos jueces? Sí, pueden, por ejemplo, vetar un nombramiento, una designación. eh, Pueden vetar cualquier decisión que esté siempre dentro de las competencias de la Corte. Ahora, igual la Asamblea General cada vez está tomando un rol más importante, en mi opinión, porque es muy poco ortodoxo, digamos, que el Consejo de Seguridad pase a llevar una decisión adoptada por la Asamblea por más de 200 estados, por ejemplo. Oye, pero antes de seguir tan técnico, vámonos por lo básico, creo que nos fuimos por la tangente. ¿Qué es el derecho internacional? Bueno, el derecho internacional es una rama, un conjunto de normas jurídicas que regulan la existencia, la coexistencia y la extinción de los estados a nivel internacional. También regula las relaciones entre estados y los particulares de ese estado, o sea, los ciudadanos, y también entre ciudadanos de un estado y otros estados, o sea, estados terceros. Por ejemplo, un inversionista chileno que invierte en Japón o un japonés que invierte en Estados Unidos, cómo se le da ese tratamiento a esa persona o a esa empresa de una nacionalidad distinta al estado donde invierte. En eso se juega también mucho el derecho internacional público, que es el tratamiento de extranjeros. ¿Y quién puede aplicar, si es aplicar, Ajá. o llamar a usar el derecho internacional? Buena pregunta. Cada vez se está ampliando más. Antes se consideraba que solamente los estados podían hacerlo y las organizaciones internacionales, pero ahora también el inversionista tiene acceso a mecanismos de derecho internacional. Por ejemplo, está el convenio del CIABI, que está en Washington, que se reven las disputas relativas a conflictos de inversión. Por ejemplo, los tratados de libre comercio, tratados de aranceles, etcétera. Todo eso gracias a eso se puede acceder a ciertos mecanismos de derecho internacional. Ahora también se está aplicando mucho a actores no estatales, por ejemplo, organizaciones criminales, terroristas, guerrilla, todo eso se están empezando, grupos armados, se están empezando a considerar sujetos de derecho internacional,
aun cuando no son estados, porque cumplen ciertas funciones cuasi jurisdiccionales. Por ejemplo, una mafia brasilera que se toma una favela y que ejercen fuerza, ¿cierto? A través del miedo, de la violencia, ejercen fuerza y controlan territorio. Y también pasa un poco con el narcotráfico. Entonces, en esos aspectos empiezan a tomar ciertos papeles importantes en el derecho internacional. Lo mismo en los conflictos armados. Y, por ejemplo, el caso de Chile. Ajá. El caso más conocido del 2010, el lago El del río Silala. del río Silala. Ese caso es del 2022. Ah, ya, lo clarito. Esa es una disputa entre fue una disputa entre Chile y Bolivia a raíz del río Silala por el uso justo y equitativo que se le daba al río. ¿Ya? La Corte determinó en ese caso que el río es un río de carácter internacional porque el río parte en el lado boliviano, pero luego va fluyendo hacia el lado chileno. ¿Ya? Pero ahí hubo una disputa porque Bolivia consideraba que el río le pertenecía exclusivamente a Bolivia. Chile decía que no, que siempre había habido un uso histórico. Y acá en este caso es donde aplica mucho la costumbre, Pero como fuente del derecho. en la práctica, ¿qué significa si la Haya hubiera fallado a favor de Bolivia? ¿Ya? ¿Qué hubiera significado en la práctica? Hubiera significado en la práctica que Chile no podía exigirle a Bolivia acceso al río, o acceso en realidad al caudal del río. Ya, pero entonces, me refiero a si que hubiéramos... La Haya, ¿qué nos puede decir para aplicar esto? Porque salió a favor de Chile. Y el caso contrario hubiera significado que Chile no podía acceder al río. No podía hacerlo uso consultivo del río. Pero ¿y por qué fue tanto tema así un solo río? Y los ríos, por lógica, corren. O sea, Porque el agua es un recurso muy preciado y se va a volver más preciado con el tiempo. Entonces, por ejemplo, mira ahora los centros de inteligencia artificial, la cantidad de agua que usan. Este caso es del 2022, pero ya en esa fecha ya se sabe que el agua es un recurso valiosísimo y que vale la pena clarificar a nivel jurídico quién tiene el uso, si ese uso es exclusivo o no. En este caso no es uso exclusivo. pero, bueno, siguiendo el caso de Chile, no hace tanto tiempo, cuando estaba Evo Morales, antes que Bolivia pasara a ser una locura de Estado, se reclamaba la salida del mar. Claro. Y ahí, ¿cómo funcionó? Mira, la verdad es que ese caso es un caso muy interesante porque la Corte finalmente determinó por varios votos a favor de Chile, creo que son 15 votos a favor de Chile, 15 votos de los jueces de la Corte. ¿Tiempo fuera había alguno en contra? Creo que habían 3. Sí. Y determinó que Chile no tenía una obligación legal de negociar acceso marítimo de parte de Bolivia. O sea, no podían acceder al Pacífico. Chile no tenía ninguna obligación a negociar una salida. Porque en teoría los países hoy en día se rigen por la Haya, obvio, o sea, por el derecho internacional. Pero bajo esa lógica, ¿por qué un país tendría que acatar un dictamen si es que ganó una guerra desde 1870 en el caso de Chile? ¿Qué lo obligaría? Si es que... Mira, lo que pasa es que acá hay varios temas. Primero, cuando un Estado es parte de Naciones Unidas, se tiene que regir por los principios de la Carta de Naciones Unidas. ¿Ya? Esa carta tiene prohibiciones de uso de fuerza, deben haber principios democráticos que aplican a elecciones en los distintos países, hay países no democráticos que son miembros de Naciones Unidas, pero está inspirada o orientada hacia esos principios. ¿Ya? En el caso de Chile, la Guerra del Pacífico, si bien fue en 1870, en esa década, la verdad es que lo que pasó con Bolivia fue un tratado de límites de 1904. ¿Ya? Y ese tratado de límites no establecía una obligación de parte de Chile para negociar. ¿Ya? Pero Bolivia nunca quedó conforme con ese tratado, históricamente. Por obvias razones. Por obvias razones, porque perdió Antofagasta, ¿cierto? Pero la guerra partió por el tema del salitre, porque Bolivia le quiso imponer impuestos, muy similar a cómo partió la guerra de independencia de Estados Unidos con los impuestos a las hojas de té que los británicos les querían poner. Y en este caso, bueno, se activó la guerra con Perú, todo ese cuento, Chile ganó la guerra, invadió, terminó en Lima, y ahí se rindieron, y ahí Chile ganó Arica y Antofagasta, ¿cierto? Pero no quedaron contentos, Bolivia no quedó contento, y
ya en la época del primer gobierno de Bachelet, no sé si tú te acuerdas que se empezaba a hablar entre las cancillerías chilena y boliviana de una especie de agenda de 7 puntos. Y dentro de esos puntos estaba la pretensión marítima de Bolivia. Pero claro, digamos que en un caso distópico, porque no utópico, Bolivia ganaba este fallo. ¿Qué ¿Ya? hubiera tenido que hacer Chile? ¿Partirse a la mitad? No, hubiera tenido que negociar una salida al Pacífico con Bolivia. Pero digamos que te ponían en los zapatos del presidente Piñera. ¿Y si no quiero? Bueno, ahí lo que tendría que haber hecho, supongamos que hubiera ocurrido eso, de que Chile perdía y todo el cuento, ahí lo que tenía que hacer Bolivia es solicitar la ejecución de la sentencia a través de la Corte, pero también insistiendo diplomáticamente en que cumplieran el fallo. En realidad los fallos de la Corte, por ejemplo el caso del río Silala, el de Chile y Perú, por el triángulo de estos kilómetros de mar, Perfecto. ¿cierto? Que hubo esa disputa, se ejecutan y se cumplen a través de mecanismos diplomáticos. Así ocurre en la práctica, ¿ya? El problema es que hay ciertos fallos que los estados no quieren cumplir. Entonces ahí es donde se torna problemático la jurisdicción de la Corte, que si bien los estados son parte de Naciones Unidas y por el mero hecho de ser parte de Naciones Unidas, también son parte del estatuto de la Corte. Pero eso no significa que automáticamente la Corte tenga jurisdicción. Tiene que consentir a la jurisdicción de la Corte primero. O sea, en la práctica, a menos que las 5 potencias se pongan de acuerdo, es papel. La ejecución de la sentencia, sí. Pero puede ser que un Estado que no sea de esos 5 sí quiera cumplir el fallo, por ejemplo. Hay muchos casos donde sí se ejecutan fallos. ¿Hay algún histórico que se tenga a la cabeza? Yo te diría, hay uno histórico contra Estados Unidos, por ejemplo, que fue Nicaragua contra Estados Unidos, ¿Ya? donde hubo una intervención militar potente. Creo que fue el año 82 que se dictó la sentencia de la Corte porque había interferencia de Estados Unidos en Nicaragua y Estados Unidos perdió y ahí desistió de ese consentimiento que te comenté respecto a la jurisdicción de la Corte, por ejemplo. Entonces es un caso emblemático de que cuando la Corte actúa, si bien actúa conforme al derecho internacional, desde el punto de vista de un Estado, puede extralimitarse en su función y ahí el Estado decide revocarle el consentimiento a esa jurisdicción. ¿Y qué hicieron los gringos? ¿Se fueron de Nicaragua? Se fueron de Nicaragua, pero no ejecutaron el fallo de forma íntegra y es muy discutible cómo ejecutar un fallo de esa naturaleza también. Hay otros casos, hay un caso, por ejemplo, de contaminación ambiental transfronteriza. Hay casos bien interesantes, el de Silala también es bien interesante. Todos los países, siempre que hay geografías complicadas, surgen muchas disputas. Asumo que África está lleno de esas disputas, porque... Sí, sí, exactamente. Bueno, y llevando a nuestro otro vecino, el caso de la Antártida, porque yo, por lo que leí previamente, la Antártida está en un vacío legal, porque algunos dicen, Chile se hace dueño de una gran parte de la Antártida, Ujú. otros dicen que no hay dueño de la Antártida, Argentina también dice. ¿En qué está, en qué va qué opina el derecho internacional sobre esa clase de reclamaciones? Bueno, tú lo dijiste muy bien. Chile tiene una pretensión o una reclamación territorial sobre la Antártica. Chile no tiene dominio o propiedad sobre el territorio antártico, ¿ya? No sé si estáis fijados en los mapas chilenos o en el colegio que te decían que Chile era un país tricontinental. Rapa Nui, Chile, Claro, Antártica. Oceanía y la Antártica. Bueno, Chile, ese triángulo en realidad no es territorio chileno jurídicamente hablando. Chile tiene una pretensión sobre ese territorio ¿No? que se superpone a las pretensiones británicas y argentinas. ¿Qué hacen los británicos allí metidos? Perdón. Bueno, los británicos en un tiempo eran dueños o poseían sobre el 25% del territorio global, cuando tenían India, cuando controlaban China. Entonces, en esa época, claro, tenían las Islas Malvinas. Entonces, bueno, y en resumen, tenían una pretensión ahí, pero en realidad no hay un vacío legal en la Antártica. Lo que ocurre es que hay un tratado antártico que se firmó, entiendo, en el año 59, entró en vigencia en el año 61 y al día de hoy tiene casi 60 estados parte, ¿ya? Y lo que hace ese tratado es simplemente congelar las pretensiones territoriales de los distintos países, ¿ya?
pero no es que haya un vacío legal, sino que simplemente se congelan esas pretensiones y hay ciertas prohibiciones. Porque tú no se puede, en el artículo 7 dice que no puede haber actividad minera en el continente antártico, ¿ya? Y entiendo que este congelamiento de pretensiones se tiene que revisar en el año 2048, donde dice puede haber una revisión al tratado, pero no se puede modificar el régimen jurídico que ya le aplica a la Antártica. Y tampoco se puede modificar el estatuto relativo a la minería, que no se puede minar el Pero- continente. Pero entonces en la práctica, ¿quién manda en la Antártida? ¿Chile o Argentina? Hay una cooperación internacional muy positiva, se ocupa para fines científicos, la Antártica, hay distintas bases en el territorio antártico. En Chile tiene, creo que más de una, y operan los distintos países cooperando. Hay muchos científicos ahí operando en el continente. Ah, o sea, no hay una disputa ardiente entre Chile y Argentina por el control de la Antártida, es casi una cooperación. No, porque además hay muchos otros países que también están implicados y que tienen pretensiones territoriales. Entonces, lo que hace el tratado es fomentar la cooperación científica, congelar las pretensiones sin resolverlas, sin pronunciarse sobre ellas. Chile tiene un caso, muy buen caso que presentar en todo caso, ¿Cuál? respecto a la Antártica. Porque, siempre, porque primero por la zona, porque es parte de la zona de influencia geográficamente hablando de Chile, también de Argentina. Siempre han cruzado barcos por esa zona, el estrecho Humboldt, el estrecho de Magallanes, perdón. Entonces, hay argumentos legales de costumbre, de derecho consuetudinario, que le favorecen a Chile En el derecho internacional pesa el tema histórico. mucho. La costumbre pesa mucho cuando reúnen los dos elementos, que son el actuar, el pensar. Cuando un Estado actúa en el plano internacional pensando que está en cumplimiento de una obligación legal o jurídica, es un elemento, y cuando ese actuar se repite en el tiempo, ahí se transforma en una obligación vinculante, se cristaliza y se transforma en una obligación legal. Perfecto. ¿Hay algún otro conflicto que Chile en el corto plazo tenga que recurrir a la Haya o esté latente? Bueno, eso lo voy a responder mucho mejor Cancillería, pero yo creo que hay un tema no resuelto aún en los campos de hielo norte, que son unos campos de hielo que están en el sur de Chile, que están bordeando con Argentina. Oye, entonces, zanjado lo anterior, Chile no tiene casi ningún problema en el futuro corto plazo con respecto a sus vecinos. Yo te diría que el caso de campos de hielo sur sí es importante, porque son reservas de agua dulce que son Ah. cada vez más importantes, ¿Y contra quién es ese caso? necesariamente con Argentina. ¿Eso dónde queda? En el norte. No, en el sur. Hablando. Son campos de hielo. Ah. Están campos de hielo sur, que eso es dentro del territorio chileno de forma íntegra. Pero los campos de hielo norte están justo en la frontera entre Chile y Argentina. Hay una parte que es territorio argentino y otra parte que es territorio chileno. Pero esto es casi en la mitad de la cordillera. Entonces, es muy difícil, es una zona de difícil acceso, pero con el deshielo y el calentamiento global, esa zona se puede transformar, puede ser muy valiosa en las próximas décadas. O sea, ahora no lo vemos, pero puede terminarse en un tipo de enfrentamiento no militar, ojalá lo bélico nunca se dé, pero jurídico entre Chile y Argentina. Probablemente jurídico sí, que hayan intercambio entre las distintas cancillerías, de todas maneras. Antes de llevarte al tema de Estados Unidos, hay dos preguntas técnicas que te quiero hacer. Dale, adelante. Cuando se habla de intercambio, es mandar una carta al querido embajador, te invito a salir de mi zona. Claro, generalmente se mandan notas diplomáticas, protestos. Pero, por ejemplo, yo soy Chile y quiero que el campo norte sea mío. ¿Qué le digo a los argentinos? Bueno, gran parte del campo norte es chileno, por el tratado, o sea, por el mapa que ya tiene Chile, eso ya está acordado. Sería al revés, los argentinos invitando a irnos del campo norte. En realidad lo que pasa es que hay una zona de esos campos de hielo norte que no está delimitada del todo. Ese es lo que falta delimitar. Se delimitaron algunos, se trazaron ciertos límites. Entiendo que bajo el gobierno de Frei, el año 96, pero hay ciertos límites que no se han cartografiado, pero es algo muy técnico. Siempre que hablemos de límites, siempre es algo muy técnico. Entonces no es tan
Yo- Hay casos que son muy emblemáticos. Ahora, Venezuela está teniendo los mismos problemas con Guayana a raíz de esta zona porque hay mucho petróleo. Pero en este caso el agua se va a tornar muy importante después, pero es más, son kilómetros que hay que delimitar. Ya. Eso es como algo, no es urgente, pero sí es importante resolver. Son de esos temas que probablemente en unos 20 años van a terminar explotando o incluso antes, no se sabe. Claro, pues es posible, pero 20 años en términos de estados ¿Ya? es nada, porque los estados tienen una existencia muy larga. Estados Ujú. Unidos tiene sobre 250 años, recién cumplidos. Es que se me Chile, vienen a la cabeza muchos estados africanos que tienen como 25. claro, pero son estados muy recientes. Claro, Y Estados Unidos, por ejemplo, también es un estado relativamente reciente, tiene 250 años. Chile también. O sea, no es un estado como España, como, no sé, Gran Bretaña, el Reino Unido, Rusia, claro, China, las dinastías chinas tienen más de 2000 años. Entonces, Egipto, Turquía, son varios estados, bueno, sobre todo el viejo continente y Asia tienen estados. exacto, Mongolia, un estado súper antiguo. Pero ya que tiraste la pista sobre Estados Unidos, cuando uno habla de derecho internacional y vulnerar el derecho internacional, se le vienen varios estados a la cabeza. Ujú. Y entre esos Estados Unidos. Ajá. Hay dos polémicas que vinieron de los últimos años, que es el estado de Groenlandia y Estados Unidos y el caso de Venezuela con Estados Unidos. Pero quiero ir primero por Groenlandia. Este año en enero Donald Trump ofreció literalmente $1 millón para cada ciudadano de Groenlandia por la compra del estado de Groenlandia. ¿Qué dice el derecho internacional a raíz de la compra de un estado? Suena chistoso, pero ¿qué significa? Sí, suena chistoso, pero hay antecedentes históricos, hay precedentes. Ah, Hay precedentes de compra de territorio, por ejemplo, el caso de Alaska, que en 1867 Estados Unidos le compró a Rusia Alaska por una suma muy baja, o sea que ahora uno se reiría. Y esa zona ahora tiene mucho petróleo, un territorio bastante extenso. Claramente Rusia se ha arrepentido enormemente porque podría tener una zona de influencia muy potente ahí en territorio americano. Está el caso de Luisiana, que también se compró. Hay un tratado con México en 1848, el Tratado de Guadalupe, ya. donde hubo una guerra civil, Texas se independizó el año 1836, luego se incorporó a parte de Estados Unidos, pero ahí Estados Unidos se expandió territorialmente hacia el sur y se comió cierta parte, o absorbió, digamos, cierto territorio mexicano que antes era de México, como California, por ejemplo, donde está Alta California, que es el estado de California, y Baja California, que es el estado que es parte ahora, que sigue siendo hoy parte de México. O sea, sí ha pasado que un estado literalmente a puro billetazo se compra un territorio, un país soberano. Sí, o también por presión diplomática, más una oferta monetaria, más presión militar, también esos son factores que dependiendo de las circunstancias de cada Estado. Siempre el Estado vela a nivel internacional por sus intereses. Entonces, en el caso danés de Groenlandia, siempre en derecho internacional aplica el principio de autodeterminación, pero con ciertas condiciones. La autodeterminación de los pueblos es un principio de derecho internacional, pero no es un derecho absoluto. No es que nosotros digamos, nos vayamos a protestar a la Plaza Italia y queramos separarnos del país de Chile y formar una república distinta. No se puede hacer eso. Pero hay ciertos casos bajo derecho internacional en contexto de violaciones de derechos humanos, guerras civiles, etcétera, donde sí se ha otorgado ese derecho de autodeterminación y se han escindido ciertos países, se han separado. O sea, bajo esa ¿Ya? lógica, sin que Groenlandia pase por una cosa extrema que los obligue a ser parte de Estados Unidos, no debería darse esta venta. Claro, y es muy poco probable, primero, que se concrete la venta, porque Dinamarca no quiere. Hay una ley de 2009 que gobierna, una ley danesa que gobierna Groenlandia como a nivel jurídico. Groenlandia ha dicho que no quiere vender en varias oportunidades. Y hay otra complicación para Trump. Trump no va a tener éxito en su pretensión porque Dinamarca es parte de la OTAN, Estados Unidos es parte de la OTAN, y una agresión a un miembro de la OTAN implica una agresión contra todos los miembros. Y el artículo quinto del tratado estipula que una agresión contra un miembro implica una agresión contra todos, por lo tanto habría una respuesta colectiva. Entonces, en este caso, si Estados Unidos decidiera invadir Groenlandia, eh, se iría en contra de la propia organización militar que Estados Unidos creó y fomentó desde 1949 en adelante.
hay dos peros que se me ocurren aquí. El primer pero es llevándolo a una política más, ¿cuál es? Más realista, no realista, pero más maquiavélica, que si la OTAN es financiada casi el 100%, obviamente no el 100%, pero en su mayoría por Estados Unidos, significa que el peso que puede tener la misma es absurdamente grande. Y la segunda pregunta es, ¿quién se atrevería a hacerle un contrapeso militar a Estados Unidos? Bueno, la Unión Europea tiene mucho poder como bloque colectivo. Si bien un Estado individualmente dentro de la Unión, por ejemplo, Portugal, perdón, de la OTAN, me refiero a la OTAN, no podría tener tanto peso porque cada país contribuye acorde a su PIB un porcentaje, ¿cierto? Eh, si bien un Estado individualmente no puede tener tanto peso, colectivamente sí pueden lograrlo. Perfecto. Y mi segunda duda es, el tema se como que se destrabó. Porque algunos dicen que la pretensión principal de Trump no era tanto el comprar grandes, sino como sacar a empresas chinas. Lo que pasa es que hay un mineral que se llama tierras raras ¿Ya? en Groenlandia, Chile también tiene un poco de eso, donde había cierta participación de empresas chinas, pero era con pretensiones de exploración y explotación. No había, no habían operaciones todavía y entiendo que Trump logró sacarlas. Ah, perfecto. O sea, es como Estados Unidos logró sacarlas. o sea, jugaron un all-in. Asustaron a la mitad del mundo para poder sacar a... Claro, algo así podríamos decir. Hay otros ejemplos también. Hay un ejemplo en Chile, hay un ejemplo muy patente con el registro civil. En la época del gobierno de Boric hubo una licitación del registro civil donde la primera empresa que se adjudicó la licitación era una empresa china. Y las empresas chinas, por ley de China, tienen necesariamente una participación estatal, creo que del 50%. Entonces, siempre que hay una empresa china operando en el exterior, es como que estuviera operando el Partido Comunista Chino a través de esta empresa. Es algo similar a lo que pasa en Venezuela con estas empresas mixtas, público-privadas. Entonces, lo que ocurre es que el registro civil, la licitación, la revocó y se la terminó otorgando, revocó la licitación a los adjudicatarios de China y se la otorgó a los franceses. Y ahora es una empresa francesa la que procesa nuestros datos personales de pasaporte, cédula de identidad en el registro civil, por ejemplo. Y ya que nombraste a Venezuela, Trump ese mismo verano tuvo muchas declaraciones, pero una también que sonó mucho fue que Venezuela iba a pasar a ser parte del estado número 51 de Estados Unidos. Obviamente fue una broma, todos entendemos que fue una broma, pero lo que trato de decir es, ¿qué tan probable es no una anexión en sí, sino una especie de dominio político, que Marco Rubio sea de alguna manera el mandamás de Venezuela? Mira, hay varios temas. Primero, lograr que se convoquen elecciones regulares en Venezuela es complicado. Está ahora Delcy Rodríguez, está Diosdado Cabello. La verdad es que va a ser difícil cambiar esa situación, entiendo yo, al corto plazo. La presión internacional puede cumplir un factor, pero no sé si va a ser determinante. Ahora, que Venezuela se transforme en el Estado 51, lo veo poco probable, pero yo no, la verdad es que descarto uno no puede descartar todo. Por ejemplo, el 2 de enero uno no hubiera pensado que Nicolás Maduro lo iban a capturar y enviar a Nueva York por delitos de tráfico de drogas, por ejemplo, y eso ocurrió, ¿ya? Entonces, tampoco podemos decir que no, pero mira, Puerto Rico no es un estado y es parte de Estados Unidos, entonces no tampoco me suena tan descabellado que ocurra con Venezuela, pero no creo que ocurra en realidad, pero podría llegar a ocurrir quizás sí. Em, Trump bromea, pero muchas veces bajo esa broma hay pretensiones serias y Venezuela ya se abrió a la inversión extranjera, principalmente estadounidense en Venezuela. De hecho, creo que cerca de 300 billones de dólares, producto de las exportaciones de petróleo, ya son controladas por Estados Unidos de petróleo de origen venezolano. Y de hecho entiendo que el Congreso de Estados Unidos envió una citación formal a los que administran estos fondos para preguntar qué está pasando con la plata. ¿Eso qué significa? Que no se sabe qué está ocurriendo con los ingresos de las ventas de petróleo venezolanos. ¿Y quién no sabe? ¿Venezuela? El Congreso de Estados Unidos, Venezuela, no se sabe qué está ocurriendo con esos fondos. Quizás esos fondos se están distrayendo, se están usando en fines distintos, fuera de asuntos de Venezuela.
O sea, todavía hay una especie como de corrupción en el Estado venezolano. Absolutamente. Y no solo en el venezolano, en el estadounidense también. Trump se ha enriquecido muchísimo en los 2 años de gobierno desde 2025 a la fecha. Tiene inversiones también en otros países, dentro de ellos Qatar. Entiendo que parte de los fondos derivados de las ventas de petróleo venezolano han terminado yendo a Qatar, por ejemplo. Pero esto está todo mucho del territorio especulativo y Y entre no hay noticias, certezas. no hay certeza. Hay otro país que también tiene muchos problemas con la Corte Internacional, que, bueno, alguna vez fue la Unión Soviética y ahora es Rusia. Ujú. Voy a hacer un pequeño contexto. Igual, la Unión Soviética alguna vez tuvo muchos países que estuvieron bajo su dominio y cuando se terminó el 91, varios de esos tuvieron que separarse y no se quedaron tan bien delimitadas ciertas zonas geográficas. O de otra manera, Rusia no acepta la independencia de algunos países. Y bajo esa lógica, Georgia, Ucrania, el mismo Bielorrusia, son países obviamente, pero siempre está, ¿qué son en la práctica? Porque estas pretensiones rusas, ¿a qué van a terminar llevando? Bueno, Putin tiene una pretensión expansionista hace mucho tiempo. Desde que llegó al poder el año 99, de a poquito ha ido modificando su posicionamiento. A raíz de la guerra de Ucrania se activaron estos miedos que ya se venían venir de parte de Europa. No solamente Ucrania corre peligro, hay un estado pequeño que se llama Moldova, que ya está con presencia militar rusa importante. Georgia ya fue invadida el año 2008. Y, por ejemplo, ahora, creo que en el 2024 y 2025, se unieron a la OTAN Finlandia y Suecia. Entonces eso cambia mucho el panorama en el mar Báltico. Protege mucho más también a los estados bálticos, que son Estonia, Letonia, Lituania, porque hay un enclave ruso muy pequeño en esa zona que se llama Kaliningrado, ¿ya? Y es una zona muy clave porque entre Kaliningrado y Rusia está Bielorrusia, ¿ya? Y Bielorrusia, si bien es un estado independiente, tiene un dictador que es de apellido Lukashenko, ¿Ya? y ese dictador es muy prorruso, ¿ya? Y de hecho, en pandemia, cuando estábamos todos encerrados y todo el cuento, se dictó una ley en el Parlamento ruso que aceptaba una anexación, que aceptaba anexar en realidad a Bielorrusia. Y de parte de Bielorrusia también se dictó una ley para poder incorporarse al territorio ruso, entiendo que en el año 2030. Y es muy importante Bielorrusia porque así va a conectar el enclave de Kaliningrado con Rusia, y ese puerto en Kaliningrado es muy clave porque es un puerto que no se congela. Todos los puertos del norte de Rusia, todos esos se congelan en invierno, pero Kaliningrado no. Y el acceso al Báltico, al mar Báltico de Rusia, y sus operaciones en la zona, a raíz de la incorporación de estos países que te conté, Finlandia y Suecia, se ve muy reducida porque ahora la OTAN de manera íntegra, completa, controla y domina ese mar. O sea, una pretensión que si Rusia quiere seguir teniendo un contrapeso, va a tener que aplicarlo, anexar a Bielorrusia. Claro, sí, me trae consentimiento de parte de Bielorrusia a nivel formal, porque los ciudadanos bielorrusos quizás no están de acuerdo con esto. Probablemente podría haber una incorporación tal como la hubo con la Unión Soviética, donde estaba Polonia, por ejemplo, Ucrania, pero Ucrania está haciendo resistencia. Polonia, el país que está invirtiendo más en armamento hoy día en la Unión Europea. Polonia tiene un ejército enorme ya. Entonces, los tiempos están cambiando y ya están aprendiendo de las lecciones, porque Finlandia también ha sido invadido por los rusos en muchas oportunidades. En 1917 también fueron invadidos. Entonces, ya aprendieron la lección y por eso se incorporaron a la OTAN. Pero bajo esa lógica, ¿existiría algún recurso legal que evitara que, no sé, voy a decir el caso más típico, Rusia invadiera Polonia, que creo que había pasado más de una vez y Claro. Bueno, los nazis también invadieron Polonia. sí, por eso Hitler destruyó Varsovia, y hoy día Varsovia es una reconstrucción de lo que fue. Entonces, Cracovia, por ejemplo, Hitler le encantaba Cracovia.
hermosa Cracovia, y no le tocó nada, no destruyó nada. Pero los otros lugares sí los destruyó, está lleno de campos de concentración también. Entonces, ¿qué podría ocurrir ahora? Una invasión Rusia a Polonia lo veo poco probable porque Polonia también es miembro de la OTAN y también una agresión a ello arrastra a todos los demás países, incluyendo Estados Unidos, Canadá. O sea, aquí el derecho es un seguro de vida. Claro, hay una política a nivel internacional que se llama, en inglés se llama deterrence, que es como generar un contrapeso psicológico a las acciones de un Estado. Cuando la acción de un Estado no tiene un costo geopolítico importante, el Estado va a invadir. Por ejemplo, Ucrania no es parte de la OTAN, pero si no hubiera ocurrido la invasión rusa, probablemente en 10 años más sí hubiera sido miembro y lo que hizo Rusia fue invadir para evitar esa incorporación a la OTAN, porque si se incorporaban, ya Rusia iba a tener otro Estado más incorporado a la OTAN, mucho más cerca de su territorio, con todas las implicancias que ello conlleva. ¿Pero tú crees que estas pretensiones rusas se van a terminar siendo frenadas por este deterrence o inevitablemente va a terminar esta como Pax Americana donde Estados Unidos dictó la paz en varios frentes del mundo y que se va a terminar rompiendo todo esto? Creo que es muy poco probable que la guerra Rusia de Ucrania termine pronto. Ya lleva mucho tiempo. En la medida que la economía rusa la pueda sostener, creo que va a continuar. Y en la medida que la defensiva de Ucrania tenga financiamiento de parte de la Unión Europea, va a resistir. Ahora, si Estados Unidos, por ejemplo, aportara más o volviera a aportar, como ocurría en la época de Biden, a la defensa de Ucrania, quizá Ucrania sí podría ganarla. Pero a corto plazo lo veo muy difícil. Rusia tiene ingresos de petróleo de venta que le hace a India, por ejemplo, para evadir las sanciones de Estados Unidos o de la Unión Europea. Tiene mucho comercio con China, tiene apoyo de Norcorea, de Irán. Entonces, es súper complejo el ambiente en ese sentido. Ese frente puede durar bastantes años más. Yo no descarto que dure mucho tiempo. Y tampoco descarto que en el futuro se activen otros frentes que se transformen en una guerra global o guerra mundial. Si bien, por ejemplo, hay conflictos que están muy latentes, el de Taiwán con China, el de Ucrania con Rusia está ahí, pero también hay temas en Siria, con Turquía. Bueno, Entonces, antes de irnos al break, anticipando que quizás sigue en la Tercera Guerra Mundial, nos vamos a ir a un corte. El otro país que siempre ha estado en los últimos años en disputas internacionales es China. China tiene varios frentes abiertos, pero quiero ir al más famoso, Taiwán. ¿Qué va a pasar con Taiwán? buena pregunta. China es un país enorme, milenario, de muchas tradiciones. Se ha transformado en una potencia, curiosamente con un régimen comunista a nivel de gobierno, pero con una economía más o menos de libre mercado o muy capitalista en el sector privado. Entonces es una combinación bien curiosa, pero tiene bastantes conflictos con sus países vecinos, tiene muchos países vecinos. Está el problema de Cachemira con la zona del lado este. eh, y tiene también algunas disputas territoriales con India, pero tiene muy buena relación pragmática, siempre pragmática, no de acercamiento ideológico o por el estilo, con Rusia, con Corea del Norte. Tiene una relación bastante respetuosa también con Japón, no nos toman a la ligera. Y China ha tomado una posición muy estratégica en América Latina también y en Asia-Pacífico. En Asia-Pacífico, a través de la instrumentalización del derecho internacional, argumentó en algún momento tener soberanía marítima sobre ciertos espacios del mar a raíz de islas artificiales que ibas construyendo en el mar meridional chino, que es este mar que está entre China, la costa china, Taiwán y Japón por el otro lado. Entonces, esto llegó a la Corte Permanente de Arbitraje, que es una corte distinta a la Corte Internacional de Justicia, que es como una corte de un tribunal internacional. En cambio,
la Corte Permanente de Arbitraje es un tribunal arbitral con jueces árbitro que cumplen una función jurisdiccional equivalente, pero no es un tribunal establecido, sino que es un tribunal, no es un tribunal preestablecido como la Corte Internacional, pero sí un tribunal establecido para resolver una disputa específica, como la marítima que te estoy comentando. Entonces, en ese caso, se resolvió que la pretensión china de tener soberanía sobre este espacio marítimo a raíz de las islas artificiales que fueron construyendo no daba acceso a soberanía marítima. O sea, China de alguna manera está creando islas en el Pacífico con tierra para poder decir, ya, esto es mío. Exactamente. Y eso la Corte dijo, no es posible y sería. Sacado El tribunal arbitral, a través de una sentencia arbitral, estimó que fue muy específico. Siempre estos casos se resuelven de manera específica, de acuerdo a los hechos del caso. No dan principios generales, no dan resoluciones que puedan aplicar para todos. Siempre aplican para los casos específicos de las partes que están en disputa, digamos. Entonces, en este caso, lo que determinó fue que la constitución de islas artificiales nos daba en la protección marítima que sí da cuando un estado costero, por ejemplo Chile, cuando tiene a raíz de la declaración de Santiago, ¿cierto? Chile tiene las 200 millas de zona económica exclusiva, después está la zona mar territorial y la zona de control fronterizo, etc. Eso no aplica para islas artificiales. Pero asumo que este fallo no frenó la pretensión marítima de China. No se cumplió. No se cumplió. Buena pregunta. No se cumplió porque Chile, la verdad es que, sobre todo los tribunales arbitrales, rara vez tienen competencia para pronunciar, para ejecutar. Dictan sentencias, se tienen que respetar jurídicamente. Y ojo que no cumplir con una sentencia, por un lado, puede ser no obligatorio en el sentido de que no la van a ejecutar si es que no tienen la voluntad de hacerlo, pero sí puede generar indemnización de perjuicio. Eso volviendo a la lógica que el país quiere pagar esa indemnización. Claro, pero lo que puede hacer, por ejemplo, demanda Australia a China por estas islas artificiales y Australia tiene esta sentencia a su favor, China no la ejecuta, la sigue incumpliendo y lo que puede hacer Australia es demandar a China en una corte en Washington, D.C., que tiene competencia para asuntos internacionales y congelar, no sé, $200 millones que tiene China en un banco en Washington, D.C., para pagarle a Australia. Perfecto. Entonces se pueden hacer ejecuciones en otros países. Oye, Raimundo, me pasa que toda esta conversación está muy buena, pero siempre hay un elefante en la habitación, que es que todas estas preguntas siempre han de la base un poco media maliciosa de que hay gente, y que me incluyo, que está esa sensación en el ambiente que el derecho internacional, no quiero usar un término muy chileno, pero quiero decir algo más sofisticado, que está valiendo cada vez menos. Ajá. Cada vez se está vulnerando más, países como China de alguna manera no lo quiere acatar, Rusia tampoco, Estados Unidos le genera ciertas dudas. ¿Por qué crees que está en el ambiente esta sensación de que ya cada vez tiene menos peso el derecho internacional? Hay como una sensación de impunidad, ¿cierto? Eso es lo que sí. tú sientes, ¿o no? Sí. Mira, primero yo creo que lo que hay que entender primero es que el derecho internacional es un conjunto de reglas creadas por estados para los mismos estados. No es un organismo, no es un mecanismo supranacional o un orden global. Puede pretender serlo en el futuro, pero actualmente no lo es. Entonces, las normas que los estados van creando, las van creando por su propia costumbre, que son los elementos que te comenté antes, o a través de principios, tratados, pero siempre es con consentimiento de los estados, porque bajo derecho internacional, en el principio, en el papel al menos, no en la práctica, por las razones que ya hemos conversado, los estados son soberanamente iguales, son soberanamente independientes y son iguales. Chile igual que Argentina, Chile igual que Bolivia, Chile no puede invadir Bolivia, Bolivia no puede invadir Chile, en principio, ¿cierto? Pero ocurren estas situaciones que hemos ido conversando, donde un estado se superpone a otro, pero es porque actúa. Los estados, algo que la gente tiene que entender y quizás te pueda servir mucho, que a mí me costó entenderlo porque fue duro, es que en realidad, siendo muy pragmático, a los estados no les interesan los derechos humanos realmente. Puede ser un poco loco lo que te voy a decir, pero lamentablemente
es así. Esto yo lo escuché, estaba estudiando en La Haya y lo escuché a un profesor que trabajó durante muchos años. ¿Y no se lo robó la cara cuando lo dijo? A mí se me arrugó, esto fue como en 2019 que escuché esto, y con los años le he encontrado toda la razón. Este señor trabajaba en la oficina de codificación del derecho internacional. Y decía esto con una razón muy sencilla, que en realidad a los estados lo único que le interesan son dos cosas: su supervivencia a nivel internacional, o sea, que ese estado no sea invadido por otro, que ese estado no desaparezca como tal, y por otro lado, son los mecanismos o los ingresos que tiene para asegurar su subsistencia. Y para eso es los impuestos, los ingresos fiscales, etcétera. Entonces, en realidad, los estados, siendo sincero y muy quizá un poco cínico, hablando de derecho internacional, pero a los estados les interesan mucho más sus intereses. Y su interés principal es sobrevivir, su existencia. Por eso el derecho internacional lo que regula en realidad es la coexistencia de los estados, su creación y extinción, y cómo se relacionan estos estados entre sí, a través de los tratados, a través de las notas diplomáticas, de los memorándum de entendimiento, a través de la guerra también, cuando ya no hay acuerdos, etc. Y a través de acuerdos posguerra, como por ejemplo el Tratado de Versalles, etcétera, que regulan la situación jurídica posguerra para alcanzar una paz, o el Tratado de Chile con Bolivia en 1904 sobre los límites, el tratado con Perú también de paz. Entonces, siempre el Estado actúa así. Primero vela por sus propios intereses, su forma de subsistencia, y luego viene la preocupación de los derechos humanos. Ahora, el derecho internacional también tiene ciertas obligaciones internacionales que son jurídicamente vinculantes para todos los estados, porque se llama erga omnes, que es como una frase en latín, que yo te había dicho que no te iba a decir frase en latín, pero finalmente te la voy a decir. Erga omnes significa que aplica para todos, ¿ya? Y que aplique para todos significa que, por ejemplo, la dignidad humana es un derecho erga omnes que tiene toda persona y que todos los estados deben cumplir y que no se puede derogar por la conducta de un estado. Entonces, por ejemplo, todo esto que está ocurriendo en Gaza, todo lo que ha ocurrido en Siria, son violaciones graves al derecho internacional. Hay mecanismos de derecho internacional que están operando día a día, con mayor o menor eficacia, por las razones que hemos ido conversando, pero la sensación de impunidad solamente se da en la medida que los estados no ejecuten los mandamientos legales, digamos. Entonces, por ejemplo, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto, de captura contra Benjamín Netanyahu por el genocidio en Gaza, ¿ya? Y ahora en septiembre se viene la cumbre de Naciones Unidas de la Asamblea General, donde Netanyahu tiene planificado asistir. Por ejemplo, por una parte está el gobierno federal de Estados Unidos, que no quiere entorpecer la presencia de Netanyahu, y por otro lado está el alcalde de Nueva York, que dice que va a aplicar todos los mecanismos legales para poder cumplir con la orden de la Corte Penal Internacional. O sea, Entonces, un choque. claramente hay un choque, no sabemos qué va a pasar en septiembre, pero la sensación de impunidad existe. La impunidad también existe, pero no es tan absoluta como uno cree. Hay casos donde realmente no hay impunidad, donde realmente se ejecuta el derecho internacional, y hay casos que no. Pero yo tengo fe de que con el tiempo se van a ir adaptando a nuevos mecanismos, reformando lo existente, para que realmente no exista mayor impunidad. Porque de alguna manera la principal crítica que uno se le diera a la cabeza es de los 5 del Consejo de Seguridad. Claro. ¿Y eso cómo se podría reformar? Si es que se quiere reformar. Sí, mira, yo hice una publicación muy corta respecto a esto, donde mencioné 3 puntos específicos. Lo más importante es cambiar el mecanismo de ejecución de las sentencias de la Corte de La Haya, para que sea el secretario general el que la ejecute y no el Consejo de Seguridad. Eso fue lo que yo propuse. Cambiando la composición del Consejo de Seguridad podría ayudar, pero lo que más podría ayudar es el derecho a veto. Quizás restringir el derecho a veto a ciertas situaciones donde, por ejemplo, si Estados Unidos es el país que tiene que ejecutar la sentencia, que ese país no pueda vetar una sentencia que se le está dictando en su propia contra. ¿Me entiendes? Como, o por ejemplo, Rusia. Si la Corte Internacional determina que Rusia tiene que cumplir esta sentencia, Rusia no lo vete.
Claro, eso, pero los intereses priman. Entonces, a los estados les interesa garantizar su supervivencia. Eso es lo que les interesa. De alguna manera, si llega a estar bajo juego la existencia, no sé, de Filipinas, probablemente sea ese territorio antes de irse a una guerra con China. Claro, quizás depende de las condiciones que se den, todo influye mucho en deterrence que te conté. Por ejemplo, hay un caso que se llevó a la corte que era Gran Bretaña con la isla Chagos, que era una isla que está en el Océano Índico, que tiene una presencia, es un punto muy estratégico que está entre India, Australia y Sudáfrica. Y una isla de no muy grande de tamaño, pero tener presencia militar ahí cumple un rol estratégico a nivel geopolítico enorme. Entonces, por ejemplo, Gran Bretaña la arrendó, entiendo que a Estados Unidos por 100 años, y ese caso sí llegó a la corte y se establecieron obligaciones de indemnización al Reino Unido, por ejemplo, con los ciudadanos de la isla. Como de alguna manera se le respete su derecho a auto... Determinación y exactamente. Que en realidad tampoco se ha respetado tanto. Se les pagó, pero eso no implica, pero no se les ha devuelto a la isla. Es curioso eso del derecho, que siempre está como en teoría sí, pero en la práctica no, o a veces en la práctica sí, en la teoría no. Sí, ¿Cómo eso aplica se... específicamente también al derecho internacional, pero aplica en general a todas las ramas. Y ya Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. sí, ya llevándolo a otros temas que vamos a ir hablando de Epstein y todo, tú como una reflexión de abogado, ¿tú cómo vives el derecho en ese espacio gris? O sea, no tú, pero que se viva tan el derecho en ese espacio. ¿Te genera un conflicto moral o lo lleváis de buena manera? Porque, mira, no me genera un conflicto moral en la medida que yo actúe de forma ética. ¿Ya? Yo tengo que cumplir código ético del Estado de Nueva York, donde estoy licenciado, y en Chile, ¿ya? El código de ética. Mientras yo cumpla con esos códigos de ética, a mí no me genera un conflicto. Ahora, a nivel íntimo, quizás me genera, por ejemplo, si yo trabajara en Naciones Unidas o en la Corte Penal Internacional y tengo que llevar a cabo la investigación del genocidio en Gaza, no podría llegar a concluir en un informe firmado por mí que no hay genocidio, por ejemplo, que no existen violaciones sistemáticas a los derechos de las personas de Gaza. Obviamente no podría a nivel íntimo moral. Porque las ¿Ya? hay y hay evidencia clara. Claro, exactamente. Y otro caso que se ha dado mucho revuelo últimamente es el caso de Taiwán. ¿Qué crees que va a terminar pasando con esa isla? Mira, Taiwán también tiene una posición estratégica importante para China. Fue parte de la China, digamos, antes de la Revolución Comunista. Al día de hoy se considera independiente Taiwán, pero China lo considera parte integrante de su territorio. De hecho, en 2024, creo, cuando Nancy Pelosi, de parte de Estados Unidos, visitó la isla, causó mucho revuelo en Chile y la molestia del Partido Comunista de Xi Jinping. Pero ahora con Trump la situación ha cambiado un poco por el tema de la guerra arancelaria, pero Taiwán tiene una posición estratégica no solamente a nivel geopolítico, sino que a nivel también tecnológico, por el tema de los chips y cómo esos chips se utilizan para el procesamiento, por ejemplo, computacional, del quantum computing y también de la inteligencia artificial. Entonces, compañías como Nvidia y otras, Samsung, generan chips en Taiwán, ahí se fabrican y Taiwán es una superpotencia tecnológica en el mundo de los chips. Entonces, yo veo, si bien posiblemente hay una invasión, va a ser muy calculada de parte de China y solamente invadiría cuando esa invasión tenga un costo geopolítico bajo. Hoy, como están las cosas, ese costo geopolítico es muy alto y no creo que invada ahora. Pero la situación podría cambiar. El derecho internacional siempre va evolucionando y las condiciones van cambiando. India también está tomando un papel muy protagónico en la zona. India, por ejemplo, ya hace años ya, entiendo que el 2018-2019, India, que fue una colonia muy, muy rica de parte del Reino Unido, del Imperio Británico, incluso llegó a superar el PIB del Reino Unido en ese año. Entonces, la situación cambia, los países que no eran potencias se transforman en potencias, sí, quizás no potencias globales, pero sí potencias regionales, como el caso
de India y potencias globales como en el caso de China, por ejemplo. Entonces la realidad es que los países van creciendo, van cambiando y siempre los estados, como te dije, luchan por su supervivencia y la forma que tienen para salir adelante es el poderío económico que se traduce después en poder militar. Y ese poder militar genera el tema del deterrence que conversamos. Entonces, por ejemplo, mientras más nivel económico tenga un Estado, no solamente mayor prosperidad puede dar a los ciudadanos, como ocurre, por ejemplo, con el Estado de Bienestar en Europa, sino que también tiene mayor poderío militar y ese poderío militar se transforma en una eh, función psicológica de parálisis frente a acciones de otros estados. Un estado se la va a pensar dos veces, por ejemplo, hoy, de invadir Polonia, ya que en Polonia está el país de la Unión Europea que más está invirtiendo en armamento, por No ejemplo. sería la primera vez tampoco, pero Ya ya. sería la primera vez, pero sería un riesgo mucho mayor. Hoy el costo es mucho mayor porque Polonia está preparada. Taiwán también está bastante preparada. Y yo no descarto, mira, hay algunos que hablan de 2028, cuando sean las elecciones de Estados Unidos. El país va a estar, Estados Unidos va a estar distraído en la elección y quizás China alcanza un pic, más allá de que ya lo tiene. Quizás Taiwán está en un periodo de elecciones, también en un punto débil. Alguna ventaja que tienen los países autoritarios como Rusia, China, Corea del Norte es que no tienen elecciones periódicas y eso también les da estabilidad y les da un pensamiento de largo plazo. En cambio, los otros países, sus políticas a nivel internacional, si bien son más o menos estables, porque son políticas de Estado, no son como por ejemplo acá en Chile, que la política pasa a un gobierno de izquierda y cambia la política laboral, tributaria, y pasa al gobierno de derecha y hay una nueva política de gobierno tributaria y laboral. En cambio, la internacional siempre se mantiene más o menos estable, incluso en gobiernos democráticos, pero los estados autocráticos, los que te comenté, tienen aún mayor estabilidad en su actuar geopolítico. Entonces le da facilidad para actuar de las maneras que están actuando. Por ejemplo, Putin ya desde el año 99 gobernando prácticamente, de forma casi ininterrumpida. Una vez leí que China no les da el tiempo diferente a los occidentales, que lo ven por dinastías, casi que ahora, Claro. ahora no se ve posible invadir Taiwán, pero ellos el tiempo no, le corre mucho corre distinto que el de los americanos porque ellos tienen elecciones cada 4 años. El gobierno chino se proyecta para siempre, entonces Exacto. ¿Por qué? Porque no, y eso viene nuevamente a garantizar su supervivencia. Porque al Estado en general, en realidad, y suena cínico, pero al Estado no le interesan tanto quizá los derechos humanos, sino que su fin último y principal, primordial, es asegurar su subsistencia. ¿Cachai? a veces suena medio cínico el derecho, pero supongo que la vida a veces es cínica. Sí. Mira, yo creo que, como en todo, siempre hay escenarios de ejemplos muy positivos de derecho internacional y escenarios más negativos, pero la suma y la resta es que sin derecho internacional no hubiéramos tenido estos casi 70 años de paz que tuvo el mundo entero, no hubiéramos alcanzado a tener el desarrollo económico que muchos países del mundo están teniendo. Chile se ha beneficiado muchísimo del multilateralismo, ha suscrito enormes cantidades de tratados internacionales de comercio, inversión, de protección de inversión, y ha aumentado el PIB. En algún momento se hablaba acá en Chile de que Chile iba a ser un país desarrollado similar a Portugal hace 10 años atrás. Ahora la realidad es distinta y que cambió principalmente con el estallido y todo eso, pero el factor macro influye mucho en países como Chile, por ejemplo. El petróleo, el dólar, la situación del petróleo, por ejemplo, este año, en marzo, con el estrecho de Hormuz y la guerra de Irán, es un ejemplo muy práctico de lo que te estoy comentando. Ya vais cerrando este bloque, me gustaría saber dos cosas y finalizando. La guerra en Irán, ¿tú la ves posiblemente terminando en el corto plazo? Mira, la guerra de Irán, no había ningún país, o sea, perdón, no había ningún ciudadano estadounidense que quería ingresar a esa guerra. Esa guerra se ingresó por capricho propio de Trump, tal como el capricho de Groenlandia. Em, Pretendía ganar, siempre él muy optimista. La realidad es que es mucho más dura de lo que Trump pretendía. Creo que han firmado ya unos 2 acuerdos de término de guerra y después
48 horas después vuelven a bombardearse y Israel bombardea, entonces sabotea estos acuerdos de paz. Entonces, es complicado darte una respuesta porque la situación que se fija, por ejemplo, un día uno, se firma el acuerdo y dice ya, por fin termina la guerra y todo, y luego 2 semanas después vuelven a lo mismo. Entonces, es muy cambiante porque el mando geopolítico de Estados Unidos es muy cambiante también. Trump cambia de opinión muy, muy rápido. Entonces, es muy difícil darte una respuesta. Y mi segunda pregunta sería para englobar todo. Ujú. Si se llega a dar esta guerra, ¿Una tercera guerra mundial? ¿O de qué? la invasión anfibia a Irán, que asumo que generaría un dominó brutalmente grande de reacciones geopolíticas a lo largo asumo que del Oriente Medio, pero quizás del mundo. La invasión de Irán a... De Estados Unidos a Irán, de ¿Ya? manera anfibia. Bueno, es que es muy poco probable que eso ocurra. Yo voy a explicar por qué. Porque la geografía tiene un factor enorme. ¿Ya? Sí, sí, Lo mismo que protege a Taiwán, el mar, en el caso de Irán, a Irán lo protege mucho las montañas porque Irán está rodeado de montañas. Irán es impenetrable por tierra. Entonces es muy difícil. La costa de Irán está cubierta de cordilleras. Es como la cordillera, no es la cordillera de los Andes, pero es una cordillera importante que toma casi una franja enorme del terreno costero de Irán. Entonces es muy difícil. no veis probable una invasión anfibia. Tanques estadounidenses entrando a Irán, lo veo muy poco probable porque la forma que tendrían para entrar sería a través del norte, donde los otros países tienen que dar su consentimiento para ingresar y eso probablemente no ocurra. Ahora, bombardeo aéreo, eso ya han ocurrido, bloqueo los mares, el tema marítimo, de los barcos, los buques, los submarinos, eso sí, pero una invasión propiamente tal, así como los nazis entrando a Polonia o caminando por Austria con los tanques entrando, ¿Ya? que pasó en el siglo XX, no dudo que ocurran en Irán. El tema es que muy pocos países se rinden por solo bombardeo. Es poco probable. Entonces como que se ve medio como interminable esto. Claro, porque al final los jefes de Estado, los presidentes, los dictadores, cuando están en situación de guerra, no son los principales afectados, son los soldados, el ciudadano común, el civil. Entonces, mientras hayan fondos y hay armamento con el cual puedan pelear, mientras hayan préstamos millonarios para poder financiar la guerra, como ocurre en Rusia, como ocurre en Ucrania, van a luchar por su supervivencia. O sea, al final, para eso ese es el fin último del Estado, garantizarse su supervivencia y luego, una vez que puedan garantizarse su supervivencia, se preocupan de garantizar el bienestar y los derechos humanos de los ciudadanos. Pero en situaciones de guerra, si no se pueden asegurar su propia subsistencia, ¿cómo van a asegurar el ejercicio de los otros derechos? Poco probable. Es muy poco probable. Ya cerrando el capítulo del derecho internacional en países, Ujú. te quiero llevar a personas. Vale, vale. Hay un caso en el siglo XXI, bueno, hay muchos casos en el siglo XXI, pero hay uno que ha sonado mucho en los últimos años por su impunidad. Ujú. Y dado la gravedad de las acciones, es bastante cuestionable el proceder de la justicia, que es el caso de Jeffrey Epstein. Ujú. ¿Por qué genera tanto conflicto, además de lo obvio, pero ya llevando al derecho, que Epstein, nadie de sus allegados, ni de sus cómplices, creo que es la palabra correcta, Sí. esté en la cárcel, además de Ghislaine? Sí, efectivo eso. La pregunta, me hiciste una pregunta bien amplia. Sí. Sí, Perdón, ahora sí, dándolo, es que una pequeña contexto. sí, sí. ¿Por qué es tan cuestionable que la única persona que más o menos puede hablar está en una cárcel que es de mínima seguridad, casi que es con spa, y la otra se murió en circunstancias muy cuestionables? Ajá. ¿Qué genera, por qué es tan impune el caso de Epstein? ¿Por qué da esta sensación de impunidad? Sí, a ver, esto es distinto de la impunidad que existe a nivel internacional, porque la impunidad que existe a nivel internacional se da porque se necesita el consentimiento de los estados. Por eso personas, por ejemplo, como Putin, Netanyahu, se llama presidente, digamos,
heads of state, ¿ya? ¿Ya? Y estas personas tienen inmunidad por esa dignidad del cargo, ¿ya? Y esa inmunidad es absoluta, ¿ya? Hay excepciones en temas penales cuando se someten al estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, pero en el caso de Epstein no se trata de Estados, sino que se trata de organizaciones criminales transnacionales que operan como mayor cierta impunidad porque operan a través de diversos territorios, por ejemplo, tráfico de droga, prostitución de niños, extorsiones, etc. Entonces, la impunidad se da porque hay una conexión muy potente entre el poder económico, el poder político y corrupción. O sea, se mezclaron las típicas tres que aparecen en todos lados. Claro. Y de esos tres, ¿qué o sea, qué es, para partir un poco la base, qué se... Mira, te voy a contextualizar un Sí. poco lo que ocurrió con Epstein. El caso de Epstein tiene una complejidad mucho mayor porque hay una élite detrás de Epstein que controla una gran parte del poder económico del mundo ¿Ya? y también de Estados Unidos, pero que también tiene un poder económico enorme que es global, que viene parte de unos grupos de familias muy poderosos que existen desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Y cuando digo mucho tiempo, siglos, ¿ya? Y esos siglos, ese poder económico familiar se ha ido transmitiendo de generación en generación. Tienen la familia Rothschild, la Medici, etc. Y eso se van infiltrando en áreas de gobierno y depende mucho también del gobierno de turno, de cómo opera la corrupción. eh, entonces es muy difícil rastrear los perpetradores de este tipo de delitos cuando las víctimas son menores de edad, son niños o son mujeres que vienen en precariedad, que quizás no hablan el idioma, y personas extranjeras sin documentos, nacimientos de menores, de infantes menores de edad, recién nacidos que nunca son registrados. Como nunca son registrados, pueden ocurrir situaciones donde pierden la vida y no queda registro de esa muerte porque no hay registro del nacimiento tampoco. Entonces es muy difícil rastrear esos delitos, ¿ya? Hay archivos del FBI, por ejemplo, con Donald Trump, donde el año 93 una mujer lo acusa de haberle provocado un aborto, ¿Ya? ya en una limusina. Entonces, todo esto da para conjeturar si hay mucho de verdad, porque hay muchas víctimas también que se han pronunciado al respecto. Y de hecho se dictó una ley en Estados Unidos para publicar los archivos de la investigación del FBI y del DOJ, que es el Department of Justice. Y lo grave de esto es que la Attorney General, que se llama Pamela Bondi, publicó los documentos, son de libre acceso público. De hecho, en Nueva York hay una biblioteca pública donde están impresos los documentos y con varios tomos. Y lo que hicieron fue redactar, o sea, esconder y proteger, ennegrecer, ¿cierto? Redactar es ennegrecer el texto de un documento, ¿ya? Y se redactaron los nombres de los perpetradores de estos delitos, los copartícipes, los coinspiradores de los delitos, pero se dejaron sin protección, sin redactar los nombres de las víctimas. Entonces ahí se genera esta tensión entre proteger al poderoso y dejar al descubierto, desprotegido a la víctima, que ahora ya no es menor de edad, ¿cierto? Porque ya han pasado muchos años. ¿La víctima entonces también está ennegrecida? Generalmente no, y los archivos de Epstein no están ennegrecidos. O sea, yo podría ir a la biblioteca de Nueva York y leer quiénes fueron las personas que fueron... Sí, de hecho, hay muchas víctimas, generalmente mujeres. Hay casos de hombres también, pero de mujeres que han ido a sesiones de Congreso de Estados Unidos, donde Pamela Bondi la citaron a testificar y ella ni siquiera era capaz de mirarlo a la cara o reconocer su existencia. Habiendo tanto documento que graficaba O sea, la extensión y magnitud de la perpetración de todos estos delitos de abuso sexual. y es probable que muchas personas que estén en esta lista sean gobernantes internacionales o tengan peso internacional importante. Claro, o sea, el nombre de Donald Trump está mencionado muchas veces. En algún momento Bill Clinton también participó en estas reuniones. Hay fotos con él. Sí, Clinton tiene muchas fotos. Tiene muchas fotos.
Está, por ejemplo, Bill Gates. Entonces, hay muchas personas de la élite, de distintos ámbitos de la élite, sea élite científica, élite tecnológica, élite económica, política, que están ahí. Hay una mujer de la familia Rothschild que también que está ahí, que salió publicada por el diario El País de España, que se llama Anne de Rothschild. Y ella también, hay correos electrónicos donde se muestra que ella estaba participando en esta red de abuso sexual de menores a nivel global, pero principalmente en Estados Unidos. La verdad es que, mira, el caso de Epstein es bien complicado porque se dice que Epstein se suicidó, ¿ya? Las circunstancias de muerte son bien extrañas. Dicen que murió el 10 de agosto de 2019 en una cárcel en el estado de Nueva York. Hay otras personas que dicen que no es cierto, que él está en Tel Aviv, en Israel. Pero ¿y por qué es tan cuestionado este suicidio? Buena pregunta. Yo lo que leí fue que, lo que me iba informando, fue que los guardias, por ejemplo, que custodiaban la celda de Epstein, donde estaba él, tuvieron mágicamente horario libre, no estuvieron, estuvo sin atender la celda mucho tiempo ese día. No estaban los guardias en esas rotaciones usuales, tradicionalmente es cierto que hay un guardia, después se cambia el horario, cambian el turno, etc. Ese día algo pasó y no hubieron guardia, ¿ya? Otra anomalía de ese día, que fue el 10 de agosto, es que las cámaras de seguridad que daban a la celda de Jeffrey Epstein también estaban desactivadas. Claro. En la franja de horario donde supuestamente ocurrió la muerte. Entonces eso, sumado a todo lo que ocurrió antes de la captura y del arresto, que ocurrieron varias cosas bien curiosas que te las puedo ir detallando, suma a la especulación, sobre todo hoy que ya está toda esta información del Epstein Transparency Act, que es la ley que te mencioné, y cómo el Attorney General, por ejemplo, Pam Bondi en su momento protegía los nombres de los perpetradores, digamos, y no protegía los nombres de las víctimas. Dijiste algo previo. ¿Qué extraño pasó previo a la captura? Lo que pasa es que, si bien Jeffrey Epstein murió el año 2019 y estaba siendo investigado por delitos de tráfico de menores, abuso sexual, etcétera, violaciones, en el año 2007 o 2008 fue condenado en el estado de Florida, ¿ya? Por abuso sexual de menores, ¿ya? Creo que fue condenado en el año 2005, ¿ya? Pero en el año 2007-2008 él negoció un acuerdo con la Fiscalía de Florida, con la Fiscalía Federal de Florida, que se llama Non-Prosecution Agreement, ¿ya? Y es un acuerdo donde se estipula que el Estado no te va a perseguir criminalmente por los delitos que tú cometes bajo ciertas condiciones, ¿ya? Pero lo curioso de ese caso es que teniendo esa condena tan fuerte de abuso sexual por el Estado de Florida, por la Corte Federal, el acuerdo del non-prosecution fue muy favorable para él, fue muy amigable con él. Y eso levanta muchas sospechas porque después se muestra cómo tuvo este tratamiento preferencial donde durante todos esos años tenía plena libertad y el FBI llegaban estos tips al FBI, ¿cierto? Diciendo, hoy soy víctima de Jeffrey Epstein, soy víctima de Ghislaine Maxwell, y el FBI no hacía nada. Muchos, durante años, hubieron tips al FBI. Este tip que te conté de esta mujer de Michigan, que estaba en una limusina y al parecer Trump la obligó a abortar y tiraron el feto en el lago Michigan. La agua turbia. Muchas cosas de ese estilo, donde el nombre de Donald Trump, por ejemplo, sí fue redactado en muchos casos, pero cometieron errores en el DOJ porque las redacciones no quedaron bien hechas. Entonces después hubo gente que lograba eliminar las redacciones y poder descubrir los nombres de las personas. Hay muchas coincidencias raras. Muchas coincidencias raras, es un caso que se puede demorar mucho tiempo en resolver, y demuestra que hay una red de poder muy potente de cómo se instrumentaliza también el sexo como herramienta de poder, el dinero, cómo se instrumentaliza los niños, que son lo más puro, digamos, y cómo eso, porque también hay mucho, y aquí ya como opinión más personal, la verdad, hay mucho, cuando hay relaciones sexuales hay un intercambio energético fuerte.
¿ya? Y cuando se utilizan niños para ese fin, es por algo. No es solamente la perversión, sino hay un tema energético que quieren ganar también. Hay muchas referencias de Epstein con personas de esta como religión media satanista, satánica, donde la parte sexual juega un rol muy importante de esa religión, porque se ocupa para rituales, rituales de sangre, rituales de ese tipo. Entonces, le da una mayor complejidad a todo el asunto, porque uno no sabe qué creer, qué no creer. Pero, por ejemplo, Jeffrey Epstein tenía una cuenta en Israel. ¿Ya? Yo vi el documento bancario, digamos, porque era parte de los archivos, que se llamaba Baal, ¿ya? Y este dios Baal era un dios que estaba mencionado en el Antiguo Testamento, donde Dios prohibía que se sacrificaran niños a Baal. Y el sacrificio de niños a Baal consistía en quemar a los niños vivos para que el demonio de Baal les diera prosperidad a los padres de esos niños. Entonces, eh, hay muchos niños del caso de Epstein fueron vendidos por sus padres y abusados sexualmente durante mucho tiempo, y algunos de ellos lograron escapar, de ellas lograron escapar principalmente, otras no, y hay otras que se quedaron ahí y volvían, como que renovaban el ciclo delictivo, porque se transformaban, pasaban de víctimas a perpetradores. O sea, funcionaba y después como una especie de estafa piramidal, volvían a traer gente. Claro. Entonces, Ghislaine Maxwell lo que tenía, ella era hija de Robert Maxwell, que era una persona importante en Israel, que tuvo un funeral de Estado muy importante. Se le trató como que fuera un jefe de Estado, como que hubiera muerto un presidente. Cuando no tenía esa función, entiendo que un militar de inteligencia de Israel, del Mossad. Y cuando murió, algo ocurrió y se conoció con Jeffrey Epstein y así empezó esa relación. Pero mientras tanto, Jeffrey Epstein tenía esta conexión muy fuerte se empezó a ser muy cercano a Leslie Wexner, que era el fundador de Victoria's Secret en su momento, y a través de eso empezó a tener financiamiento para sus actividades. Entonces, Leslie Wexner le regaló una mansión en Nueva York, por ejemplo, donde ahí tú ves los archivos, fotos de la casa, se ven fotos bien, bien curiosas, donde claramente hay patrones de estos rituales que te estoy comentando, hay indicios de abuso sexual muy potentes. También está el rancho en Texas, donde también ocurre lo mismo, y hay una isla, entiendo que en el estado de Florida también, con lo mismo, que tiene como un templo azul con celeste, con unas pinturas bien especiales, con una estructura bien especial, que creo que se llama Fantasy Island, algo así, la isla, se llama la isla, algo con la isla. Entonces, tenía varios lugares donde cometía los delitos con mucha impunidad, participaba gente muy poderosa. Por eso también, por ejemplo, se separó Bill Gates de Melinda Gates. Ese divorcio fue a raíz de eso también. Entonces, es un caso que no va a parar de tener tracción, pero también es un caso muy difícil de perseguir criminalmente a las personas. Por ejemplo, el príncipe Andrew también está involucrado Y en el Reino Unido. porque el principal autor se murió. Ujú. Mira, yo creo que Jeffrey Epstein era un peón más del sistema. ¿Ya? Yo creo que detrás de él había una organización mucho mayor de criminal, de abuso sexual, que no solamente que lo financiaba, sino que también lo ordenaba. Yo no creo que él haya sido el único mastermind, el creador intelectual de eso. Ya esto se ha gestado hace mucho tiempo, se destapó ahora, que antes de Epstein quizá había otro Epstein y así sucesivamente. Entonces es algo que escapa a una generación, en mi opinión. Sí. El tema es fuerte, Es ¿cierto? muy Es fuerte. fuerte moralmente, lo que se produjo y todo, y también esta sensación de como que el poder siempre termina ganando. Sí, esa es la sensación que queda, pero también hay circunstancias y episodios que te demuestran precisamente lo contrario. El hecho de que se hayan publicado los documentos creo que ya es un avance enorme. Creo que si hubiera ahora una administración distinta en Estados Unidos, la situación sería efectivamente distinta. Creo que ha habido redes de protección muy fuertes a nivel global, pero cada vez se están desmantelando más.
el príncipe Charles, por ejemplo, no protegió a su hermano, siento que estaba directamente implicado y en España están ocurriendo los mismos episodios de abuso de este tipo de dinámica, donde ya no se le otorga protección a los familiares del rey. Eh, entonces en Estados Unidos opera el poder y el dinero, pero también yo creo que a raíz de toda esta experiencia yo tengo la esperanza que en el próximo gobierno la situación cambie y que se le pueda traer justicia de verdad a las víctimas. Hay otros casos, por ejemplo, mucho más públicos en Estados Unidos contra Donald Trump, por ejemplo, que se han tenido mucho éxito. Hace poco Trump pagó cerca de $6 millones a una mujer que se llama Jean E. Carroll, que él la acosó sexualmente en una tienda de ropa, la tocó de forma que no debía, y hubo difamación y varias cosas, y ella ganó el caso. Se demoró mucho tiempo en que se le pagara, pero se le pagó este año, por ejemplo. Entonces, tengo esperanza. O sea, el crimen sí paga, Claro, o idealmente sí paga. debería pagar. Cacha que ya se nos pasó hablando, pero nosotros al final del programa siempre hacemos un spell, que es sin pelos en la lengua. Entonces yo te Ajá. pregunto, blanco, Sí, dale, negro, pregúntame lo que tú queráis. azul o verde. Feliz. La primera pregunta es de, ya es una tradición y no ha cambiado mucho, no tiene nada que ver, si queréis responde solo uno o el otro. Cristiano Ronaldo o Messi. Da lo mismo que solo uno de los dos. Messi. Ya, listo. Si no quería hablar del tema, justificarlo, es lo mismo. Ahora sí volvamos a la materia que nos convoca. ¿Ya? Que hoy estoy haciendo todo esto para algún día, cuando terminemos toda esta primera temporada, hacer el compilado Cristiano Ronaldo Messi, que Ah, no ya. fue muy bien con esa pregunta y le tenemos un cariño especial. Ah, ya. Perfecto. Por eso no más nada. Ah, Y ahora sí, volvamos a lo que nos convoca. ¿Tú crees que en el corto plazo Irán va a ser invadido? No. Perfecto. ¿Por Estados Unidos? ¿Algún...? Si queréis puedes responder, es corto. Recuerda que Irak también tiene armamento nuclear. Ellos tenían un tratado con Estados Unidos para no proliferar las armas nucleares. Ese tratado Trump lo desactivó y nadie tiene garantía de que ese tratado se ha cumplido. Hay misiones que fueron a explorar y a certificar que cumplieran, pero no le tengo mucha fe a ese cumplimiento de esos tratados y esos tratados dejaron de tener efecto, entiendo que en el año 2018, 2019, pero ya hace un buen tiempo ya. Entonces en 5 o 6 años irá a poder haber recuperado cierta capacidad nuclear, pero no a niveles alarmantes. Perfecto. ¿China va a invadir Taiwán? Yo creo que sí, pero es un tema de cuándo. Ya, perfecto. ¿Groenlandia va a ser parte de Estados Unidos, la área? No. Ya. ¿Y Venezuela fue un chiste o no fue un chiste del Estado 51? ¿O no se va a dar? No, yo creo que no se va a dar, pero sí posiblemente pueda haber una administración estadounidense de forma temporaria en Venezuela si es que sigue operando el caos y si es que no hay elecciones democráticas garantizadas de verdad pronto. ¿Chile va a entrar en algún tipo de conflicto territorial con Bolivia en el corto plazo? No, no creo. ¿Y con Argentina? No, tampoco. El conflicto de los campos de hielo sur, perdón, de los campos de hielo norte no es inminente. Las pretensiones antárticas tampoco son inminentes. Creo que en esos casos opera mucho mejor una solución diplomática y son temas muy técnicos. Entonces, cuando ya son temas muy técnicos, esta cierta como calentura que tienen los jefes de Estado de ganar o imponerse se atenúa. Entonces, con buenos cartógrafos se pueden delimitar bien los territorios y zanjar el tema. Perfecto. Y bueno, el derecho, ahora la última pregunta, yo creo que engloba todo. ¿Sientes que el derecho internacional va a seguir mejorando cada vez más para ayudar a los países? Absolutamente. Todos los días se van dictando sentencias arbitrales que van resolviendo conflictos entre Estados e inversionistas, conflictos entre mismos inversionistas, entre empresas grandes que invierten en distintos países. Se están perfeccionando las normas de ejecución de esas sentencias. Cada día se crea jurisprudencia al respecto, los estados que tengan ese tipo, el common law, eh,
cada vez se están perfeccionando y modificando los tratados de libre comercio para ampliar el tema del libre comercio, el multilateralismo. Por mucho que esté Trump, eso no va a cambiar. Chile no va a desaparecer, por ejemplo, de esa geopolítica comercial que tiene, que me parece estrategia comercial que tiene, que es muy buena. Y distintos países se van a ir sumando más y más. Incluso Estados Unidos cada vez está firmando más tratados comerciales, el Reino Unido también. El Reino Unido, por ejemplo, tiene una oficina comercial acá en Santiago dedicada exclusivamente a los temas de trade and investment. Entonces, creo que más países se van a ir sumando. China tiene también una oficina comercial importante aquí. Y con el retorno de Argentina a un mercado pro inversión extranjera, también eso en América del Sur está influyendo mucho. Creo que todos los países se están dando cuenta de que es mejor tener un país pro mercado y pro inversión extranjera porque en algunos casos sí genera desarrollo. Y ya para cerrar, ¿te gustaría dar algún mensaje a cámara sobre el derecho internacional y las próximas cosas que se vengan o lo que se venga en verdad? Si queréis decir Sí, no, decir simplemente que no pierdan la fe en el derecho internacional, que es un área que siempre está en constante evolución y que ha garantizado muchos años de paz y estabilidad a nivel global, que no va a resolver todos los problemas, que ocurren muertes día a día, pero que sin ese marco jurídico la situación sería peor. Y claro, no hay sistema perfecto, pero todo es perfectible mientras haya voluntad humana. Y eso ya va parte de la convicción que uno lleva adentro, de las personas que uno elige en posiciones de poder y cómo ese poder se va ejerciendo en el día a día. Muchas gracias, Raimundo Rodríguez, Un placer. por darte este Un espacio. placer. Muchas gracias por traerme.